nosotros vamos a hablar del mundo de la internacionalización, el mundo de las herramientas que podemos aportar. A veces cuando hablas del mundo internacional, es un lugar como La Llotja, que es un lugar que ya por sí es un lugar de negocio, y cerca del puerto de Barcelona, que es el punto neurálgico, oye, pues de entrada de marqueterías, salidas, de operativa internacional. Yo creo que es importante verlo como una gran oportunidad de crecimiento. Uno tiene que conseguir ver las oportunidades que tiene no solamente su ámbito de actuación, sino a nivel global, en una economía que está totalmente globalizada, pero también con retos, ¿vale? Y hoy creo que vamos a intentar hablar también de cómo afrontar esos retos, de cómo somos capaces de salir al mundo internacional, de qué podemos aportar, qué conocimientos, tanto Acció en este caso como ICES pueden aportar, y en el caso de CaixaBank, oye, cómo podemos financiar esas cosas. Yo creo que es importante. Y en este caso, oye, pues bienvenidos tanto Cristina como Chema. Yo primero, para que sitúe también todo el mundo en contexto, quizás un poco el saber a los que representáis, ¿no? Tanto en el tema de Acció como ICES, ¿qué es? O sea, por poner a todo el mundo exactamente qué es. Si quieres, Cristina, empezamos y nos dices un poco, o sea, qué es Acció, cómo funciona, y luego entramos más en detalles en cosas de la particularidad del mundo internacional. Perfecto, y muchas gracias, y un honor estar aquí esta tarde con todos vosotros. Pues Acció es una agencia de la Generalitat de Cataluña que lo que hace es apoyar a las empresas para que sean competitivas. Y obviamente ser competitivo en el siglo XXI es ayudar a las empresas a innovar, a internacionalizarse, porque si no estás conectado al mundo, pues ya no eres. Y también se dedica a la captación de inversión extranjera. Trabajamos obviamente con startups y con pymes, y en el ámbito de la internacionalización pues damos apoyo a las empresas en todo su proceso de internacionalización, ya sea las empresas que se inician a la exportación como empresas ya que quieren diversificar mercados, quieren expandirse o quieren también implantarse en los mercados exteriores. Muy bien. Chema, en tu caso, al margen de que hemos comentado antes que acabas recién llegar de Israel, ¿no? Singapur, que has estado allí 6 años, o sea que luego te explicaremos un poco a ver qué tal esa experiencia, ¿no? de aportación a la internacionalización. ICES, sí, ¿qué aporta? O sea, ¿qué ámbitos de actuación tiene? Pues gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí hoy. ICEX es una entidad similar a lo que ha contado Cristina de Acció, pero por parte de la Administración Central. Tiene 2 patas, la atracción de inversión extranjera a nuestro país, España, y por otro lado el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. Yo cuando veo el nombre de ICEX, que es ICEX Exportación e Inversiones, yo creo que se empieza a quedar un poco corto, porque creo que hacemos bastante más que apoyar la exportación y a las inversiones. Y pongo algunos ejemplos. Creamos programas de inversión para startups en el extranjero, o tratamos de hacer o de apoyar operaciones de innovación abierta, o incluso buscamos nuevos proveedores para empresas españolas ahora que hay que reducir los costes de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, yo creo que se queda corto lo de exportación e inversiones, hacemos más cosas. Y en temas de ecosistema emprendedor, yo creo que tendemos puentes entre el ecosistema español y ecosistemas internacionales de referencia. Antes me ha gustado mucho lo que han dicho, ¿no? Atraemos cultura extranjera, ¿no? De ecosistema a España para aprender, pero también queremos exportar nuestra cultura a los ecosistemas internacionales para parecernos más a ellos. Perfecto. Oye, y viendo un poco la situación también, por ponernos en contexto, la situación que tenemos actualmente en el mercado, visto que con la pandemia hoy ha cambiado sustancialmente las relaciones internacionales, la caída del comercio internacional, la falta que hemos visto ahora de materiales, los choques asimétricos que ha habido entre diferentes sectores, algunos con caídas importantes. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, ¿cómo estáis viendo, Cristina, esta evolución? ¿Cómo ha afectado la pandemia? ¿Cómo contextualizamos un poco la situación actual del mercado internacional? Bueno, en un primer momento es lo que decías tú, una caída impresionante del comercio en 2020 porque todo nos paramos, ¿no? El mundo se paró. Pero lo que estamos experimentando ahora es una recuperación del comercio internacional y de las exportaciones catalanas en forma de V. Está habiendo una expansión absolutamente impresionante. Hoy teníamos los datos, ¿no? de septiembre, del mes de septiembre de comercio exterior, y realmente pues, hay un incremento interanual de un 17% en las exportaciones, pero en términos acumulados pues hemos superado ya en un 7% las exportaciones prepandemia. Y esto es un dato muy significativo. Aquí a mí me gustaría leerlo desde 2 puntos de vista. Primero,
el sector exterior está siendo el motor de recuperación de esta situación, ¿no? De esta situación post-pandémica, o no sé si la podemos llamar así ahora con las nuevas olas. Y demuestra también la robustez de nuestro sector exterior, ¿no? En general, ¿no? Y los datos, y en Cataluña en particular, ¿no? Al ser casi un 26% del total de exportaciones españolas que provienen de Cataluña, ¿no? Y por lo tanto, esto es una primera lectura, ¿no? Recuperación, hay mucha demanda, pero también preocupación de cómo vamos a terminar el año. Hicimos una previsión muy optimista de que igual cerraríamos el 2021 con un incremento de entre el 11% de las exportaciones, pero veremos. Porque ahora toda la crisis de aprovisionamiento, los incrementos de los costes de transporte, de materias primas, pues están un poco limitando este crecimiento, ¿no? Ese es un problema de oferta más que demanda, ¿no? Pero en cualquier caso, la lectura es muy positiva y destacar sobre todo esta robustez del sector exterior y esta necesidad que cualquier empresa necesita ya plantearse desde el momento cero, ¿no? La internacionalización como parte de su ADN estratégico de empresa, ¿no? Y por otro lado, la pandemia, que nos ha dejado pues, muchos aprendizajes, nos ha ayudado a acelerar ciertos procesos y la digitalización es uno de ellos, ¿no? Hacemos, y quizá ahora paso la palabra, ¿no? a José María y luego podemos quizá profundizar en este tema, ¿no? Pero la forma de hacer negocios ha cambiado muchísimo con la pandemia. Y ahora cosas que antes nos parecían pues, muy extrañas, ¿no? De poder pues, entablar y hacer contactos y abrir mercados pues, a través de Zoom, pues lo hemos hecho porque no teníamos más remedio, pero esto pues, nos ha dado pues, más herramientas, más facilidades y al mismo tiempo hay más complejidad en el comercio internacional. Pero quizá aquí me paro y continuamos esta conversación. Sí. Que en este caso, Chima, ver también esa visión, la parte que compartas y también la previsión. Coincido con la aportación de Cristina. Por poner ejemplo, decías que venía de Singapur. En Singapur, por ejemplo, los proyectos de infraestructura se retrasaron en media un año, ¿no? Las licitaciones que estaban en marcha y las que estaban por llegar. Luego, para todo tipo de proyectos ha habido un grandísimo problema para ejecutarlos y poderse desplazar a los países porque se necesitaba, ¿no? el talento o la mano de obra española para desplazarse a ejecutar los proyectos que habían sido ganados en otros países, ¿no? Y luego, pues la virtualidad está muy bien, pero no suple, ¿no? La presencialidad que se necesita para cerrar contratos o para ese tipo de cosas. Pero dicho eso, yo creo que hay que intentar ver del obstáculo una oportunidad, ¿no? Y yo creo que así lo hemos hecho y me gustaría poner dos ejemplos, ¿no? Uno, yo creo que utilizar las relaciones virtuales, ¿no? el Zoom y demás, ha democratizado las opciones de internacionalización de las empresas. Nosotros cogimos en ICES como piloto el sector sanidad y empezamos a hacer por primera vez misiones virtuales. Nunca habíamos hecho misiones virtuales, que son como las directas de toda la vida, en las que se desplaza el empresario para buscar contrapartes en un país determinado. Lo empezamos a hacer virtualmente y, por ejemplo, en el sector sanidad, en el primer año de funcionamiento, ahora llevamos las cifras, incluso han subido, pero por comentarlas, se ha trabajado en más de 90 mercados, misiones virtuales en el sector sanidad. Sanidad es MedTech, es Biotech, es sanidad digital. En 90 países, como digo, 120 empresas se han beneficiado de esas misiones y se han hecho más de 600 agendas de reuniones virtuales solo en este instrumento de las misiones virtuales en el sector sanitario. Y eso nos ha permitido sensibilizar a nuestras oficinas en un sector que siempre estaba ahí, pero nunca estaba como súper prioritario. Ahora lo es y ahora sabemos en qué país hay que hacer más temas de biotech, más de sanidad digital o más seguir con los dispositivos médicos, ¿no? Utilizando uno u otro formato, tendiendo cada vez más a formatos híbridos. Y por otro lado, en términos de ecosistema, nos ha animado a trabajar el ecosistema con... A mí me gusta decir que hay 5 pilares en el ecosistema de innovación: las startups, las corporates, los fondos de capital riesgo, enablers como pueden ser las universidades o las aceleradoras incubadoras y el sector público.
Y lo que nosotros trabajamos desde ICEX es tejer una red de conexión entre los 5 pilares del ecosistema español y los 5 del ecosistema que decidamos, sea el de San Francisco, o sea Singapur, o sea Países Bajos, o sea Londres. Y la conexión no solo es startup con startup o startup con corporate, por hacer un comentario natural, sino que es startup con fondo, corporate con fondo, startup con universidad. Tratamos de tejer todas las multiplicaciones o posibilidades combinatorias que haya entre los diferentes pilares de los ecosistemas. Y así construimos el puente. Perfecto. Y hoy que estamos en un formato de startup, de pequeñas empresas, que al final la economía española prácticamente el 90% son pymes, son micros, desde vuestras organizaciones, Cristina, ¿por dónde empieza uno? Es decir, ¿qué recomendación das para decir, qué herramientas podéis darle a alguien que quiere empezar, que dice, bueno, quiero salir a internacionalizarme, pero ¿cómo empiezo? ¿A qué país voy? ¿A qué sector? O sea, ¿cuál sería una recomendación en cuanto a herramientas que pudiese aportar Actio por su experiencia, por su expertise, que uno que empieza de cero dice, ¿qué hago? ¿Qué recomendación das? Bueno, primero que nos venga a ver, ¿no? Porque básicamente lo que ofrecemos son servicios muy personalizados. Luego, en función del tipo de empresa, de en qué fase está, de qué producto, de qué servicio, etcétera, pues unas herramientas le encajarán mejor que otras. Y tenemos pues, un abanico muy amplio de servicios que podemos ofrecer y un poco combinación de los mismos, ¿no? Yo creo que desde programas más de ayudas, etcétera, etcétera, a recursos de capacitación, recursos personalizados, pero creo que lo más destacable, pues el hecho de tener 40 oficinas pues, en el exterior, que están allí permanentemente y pueden captar pues, las necesidades de los mercados, ¿no? Como tú bien decías, en los casos de qué está pasando en Singapur, cómo estás identificar las oportunidades en los mercados, ¿no? En el momento que pasan, porque estamos en momentos de cambios de gran velocidad, ¿no? El hecho de tener pues, estas oficinas nos da esta información en tiempo real y adaptación a las necesidades de la empresa, ¿no? Y en el caso de las startups, cada vez estamos trabajando más desde el punto de vista, bueno, te viene una empresa, una startup, qué servicios podemos darle, cómo podemos ayudarla a tejer, ¿no? a desarrollar su plan de ruta, ¿no? Su estrategia de internacionalización con los recursos que le encajen más, pero por otro lado, desde el punto de vista de la oferta, es decir, facilitar contactos, la conexión y la identificación de potenciales compradores que pueden, pues ahora virtualmente, y hemos desarrollado también, ¿no? Todas estas herramientas virtuales, ya sean misiones, ya sean los primeros contactos de prospección con potenciales compradores, o, por ejemplo, y sobre todo para startups, la plataforma Catalonia Open Challenges, que ofrece pues, oportunidades tanto en contratación pública innovadora como corporates que estén buscando o que lanzan retos, y es pues, como una plataforma de Open Innovation que especialmente para startups pues, pueden tener los primeros contactos internacionales y responder y ofrecer sus soluciones a clientes internacionales, ¿no? Y en vuestro caso, el tema desde ICEX, ¿qué visión tenéis? Pues me gustaría combinar instrumentos más tradicionales y menos tradicionales, ¿no? Habiendo comentado ya el de las misiones virtuales. De los más tradicionales, pues destacar en los primeros pasos, ¿no? De la internacionalización de la empresa la participación en las ferias de referencia, ¿no? Que además es especialmente importante para el sector emprendedor. Acabo de llegar hace 3 semanas del Web Summit en Lisboa y ha sido espectacular lo que había allí, ¿no? Y lo que se movía alrededor del pabellón que teníamos montado, ¿no? en esa feria internacional, pero que se celebra en Lisboa. ICEX, bueno, pues igual que Actio, ¿no? Pero ICEX, las ferias que tradicionalmente desarrolla con participación de startups españolas, pues es el Web Summit, el 4 Years From Now en Barcelona, Slash en Finlandia, Emerger en Miami, es una nueva feria en la que nos hemos fijado. En definitiva, aquellas que nacen con fuerza, ¿no? Para llevar a nuestras startups por primera vez allí y que pues, aprovechen, ¿no? De las cosas positivas de esos ecosistemas y que puedan vender su producto o al menos coger cultura y dar cultura, ¿no? En esos eventos.
Como otros elementos tradicionales, me gustaría comentar dos más. Sería nuestro instrumento ICEX Next, que no deja de ser una consultora especializada para la empresa en sus primeros pasos. Hay un protocolo que seguir, pero finalmente es la empresa la que elige la consultora que le da esos servicios y se está adaptando cada vez más a startups, no solo a empresas tradicionales como toda la vida. Y también Localiza es un nuevo instrumento de ICEX que por primera vez en mucho tiempo ICEX vuelve a poner dinero, digamos, para facilitar la implantación de oficinas de empresas españolas en el extranjero, que puede ser interesante en particular para startups. Y como dos instrumentos especialmente novedosos que yo me he encontrado cuando he llegado a la división a la que ahora dirijo en ICEX, pero que por supuesto voy a dar continuidad y voy a potenciar, por un lado sería el tratar de facilitar operaciones de Open Innovation, como comentaba Cristina, a través de la plataforma. Nosotros no tenemos plataforma, nosotros lo que hablamos directamente con multinacionales extranjeras que perciben España como un país innovador y tecnológico y nos ganamos su confianza y tratamos de resolver retos y demandas específicas que buscan en el ecosistema español, ¿no? Hacemos un scouting light, en el ligero, en el que nosotros nos podemos permitir hacer, que está dando muy buenos resultados porque está habiendo seguimiento, estamos facilitando contactos y las multinacionales avanzan con las tecnologías españolas. Pues estamos hablando ahora mismo con HP, o hemos trabajado en los últimos meses con HP, con Pepsi, con Novartis, con Pfizer. Yo creo que se va a ampliar este instrumento y luego, por otra parte, también hemos creado programas de inversión, como decía antes, en los ecosistemas de innovación y tecnología de referencia en el mundo. Desde 2011 funciona el que tenemos en San Francisco, se llaman programas Desafía. Desde 2018 tenemos uno en Tel Aviv y en septiembre hemos lanzado uno en Singapur y otro en Países Bajos. La idea es ampliar en 4, 5, 6, ya veremos la fuerza con la que vamos. En 2022 estos programas de inversión en los cuales contratamos un socio local que nos desarrolla la inversión para las startups españolas que deciden esos mercados. Algunos son multisectoriales, otros son especializados, como el de Singapur en sanidad, el de Países Bajos en tecnologías alimentarias, pero la idea es crear una red de entre 8 y 10 de estos centros que estén comunicados entre ellos, que creen comunidad y que permitan compartir las oportunidades y, sobre todo, pues hacer una inversión y compartir cultura y volver a España mejor de lo que eras antes del programa de inversión, ¿no? Empaparse bien para luego crecer, ¿no? Utilizar estos programas de inversión en internacionalización para crecer internamente en España. Ahora mismo está funcionando el de Singapur y el de Países Bajos, y Tel Aviv y San Francisco en enero volverán en una nueva edición y nosotros lanzaremos en 2022. Si me permites, perdona, pero yo creo que es muy importante lo que está comentando José María, porque lo que intentamos desde las dos organizaciones es un poco hacer esta conexión, ¿no? y potenciar los ecosistemas de emprendedores, de startups, y conectarlos internacionalmente. Y no solo con startups, sino también con todos los ecosistemas, ¿no? Yo creo que esto cada vez más no solo es para... Es como ya para startups es como muy mainstream, ¿no? Pero para las empresas cada vez, ¿no? Que tú decías, bueno, instrumentos más tradicionales, tales, que estamos viendo una evolución también en los servicios que como agencias estamos desarrollando, ¿no? También nos estamos transformando, ¿no? En el tipo de servicios como los ofrecemos y incorporando la digitalización, etcétera, etcétera. Pero esta conexión, conectar con los mercados que están hay más evolución, ¿no? Y más velocidad en tecnología, Shenzhen, etcétera, etcétera, ¿no? Poder tener estas referencias para que podamos aprender y también podamos crecer, ¿no? Creo que es importante este tema. Oye, en vuestro caso, Chema, aprovechando que vienes de estar 6 años fuera de España, que estando en Israel, en Singapur, ¿qué cosas diferentes se hacen? ¿Qué cosas piensas que podríamos aprender o aportar cuando alguien quiere salir al mundo internacional? Pues de nuevo tomo una nota del panel anterior. Los ecosistemas no se pueden, no se deben copiar. Cada ecosistema ha nacido por lo que ha nacido, ¿no? Y el de Israel no hace falta explicarlo mucho, ¿no? Pero tienen una serie de temas allí que les obliga a desarrollar más unas verticales que otras. Las verticales nacen por las necesidades que tiene el país. Si no hay demanda o necesidad en el país, pues no se desarrollará un fintech o una ciberseguridad.
Yo creo, es mi opinión, esto es un poco lo que he aprendido personalmente, tiene que haber una demanda para triunfar en una determinada vertical. Desde luego España, Cataluña, Barcelona, hay un montón de verticales en los que habría una necesidad, por decir ahora mismo aquí, el sector turismo, el sector cleantech, el sector fintech, no hace falta decirlo, ¿no? Pero ahí estamos, los demás nos van a ver como potenciales desarrolladores de esas verticales porque hay una necesidad de nuestro país de tener esos sectores cuanto más innovadores mejor. En el caso de Singapur, más seguidista, ¿no? En Singapur, no tenía previsto, pero me apetece compartirlo, ¿no? Existe el Kiasu en Singapur, que es que les gusta ser los segundos en todo, ni el primero ni el tercero. El primero sufre demasiado riesgo y el tercero ya llega tarde. Entonces, quieren ser los segundos y eso en particular en bilateral, y así cuento un poquito mi reciente experiencia, lo hemos explotado muy bien porque hemos logrado meter a España como referencia, como segunda referencia, digamos, pues primero está Estados Unidos o está Reino Unido, ahí Holanda, Países Bajos tiene mucha pegada, o países asiáticos, pero en algunos casos nos hemos metido como segunda posibilidad para alguna alternativa tecnológica que estaban buscando y hemos tenido éxito y hemos colaborado particularmente con la oficina de Axio que tenéis en Singapur como ejemplo de colaboración en terceros mercados. Bueno, esa parte del fútbol no la cogeremos como modelo, porque nos quedamos segundos y vamos a apostar por ser primeros ahí. Oye, y muchas veces en el mundo empresarial, cuando empieza una startup, cuando empieza un negocio, piensa que, bueno, que esto es para los grandes, que realmente para las empresas que tengan un dimensionamiento importante. Realmente el tamaño no importa, o sea, en el mundo internacional. Vosotros ahí, ¿qué experiencia tenéis? ¿Qué podéis decir a alguien que empieza ahora y que deja de lado esa parte de internacionalización porque piensa que, bueno, que esto es muy complicado, que puede ser para los grandes? O sea, ¿y qué consejo daríais ahí, Cristina? A ver, el tamaño no importa, pero importa, en el sentido que no es tanto el tamaño, sino la capacidad. A ver, una empresa pequeña se puede ajustar, adaptar y, por lo tanto, en esto pues supera a las grandes empresas, ¿no? Y con las velocidades de cambio y de adaptación en los mercados, pues puede ser más útil, ¿no? El tema de la internacionalización, y luego nos lo contarás, ¿no?, de primera mano, es que al final internacionalizar es una inversión, ¿no? Se tiene que dedicar esfuerzo y recursos, ¿no? Y a veces lo que nos encontramos es que las empresas de menor tamaño quizá les falta un poco de músculo financiero, sobre todo para soportar ciertas inversiones, ¿no? Porque no hay un retorno muy a corto plazo. Y esto quizá es lo que destacaría, pero al final es un tema de ADN, de actitud y de voluntad, ¿no? Y por lo tanto hemos visto muchísimas empresas de éxito, pequeñas startups que empiezan, pero que lo tienen muy claro, tienen una propuesta de valor muy delimitada, muy clara, tienen muy cimentados los clientes y por lo tanto van a por todas y al final hay una parte, ¿no?, de estrategia y de ADN, ¿no? Pero sí que yo lo que sí diría es pensarlo bien, hacer una buena planificación financiera, porque la internacionalización requiere inversión, ¿no? Pues como estoy al 100% de acuerdo con Cristina, voy a decir lo mismo, pero con otras palabras, de otra manera. El tamaño importa, pero depende también, ¿no? Y me gustaría comenzar aquí diciendo que ICEX no es una entidad que apoye el emprendimiento, y me quiero explicar, o sea, no fomentamos el emprendimiento. Tenemos claro que nuestro rol es fomentar la internacionalización del emprendimiento, es decir, crecer desde la internacionalización dentro de casa. Y entonces, para ello, sí que, claro, quizá no todas las startups estén preparadas, ¿no?, para ese salto, todo llegará en principio, ¿no?, pero quizá no estén preparadas para ese salto. Y lo que sí que afecta en términos de tamaño a startups o cualquier otro tipo de empresa es cuando empiezas a salir fuera, por dónde quieres crecer, ¿no?, por dónde quieres diversificar mercados, si quieres abrir una oficina o una filial o quieres tener un partner allí que te permita funcionar, ¿no? Yo creo que en esa decisión acerca de tu crecimiento, estoy seguro que tanto Axio como nosotros, pues podemos hablar de ventanilla única o no ventanilla única, pero sí que si vemos todo el espectro de instrumentos que ha comentado tanto Cristina como yo, en mi caso, desde el ICEX Next, el Localiza, los Desafía de Inversión, el Open Innovation, yo creo que te permite tener todos delante para elegir en cada momento cuál es el mejor para ayudarte en tus decisiones de crecimiento en determinados mercados, que no deja de ser cómo va evolucionando tu tamaño en la internacionalización. Muy bien, yo creo que estamos casi llegando al final. A nivel de conclusiones, ¿qué diríais a nivel de estrategia? ¿Qué le recomendaréis? En dos frases, alguien que realmente pone en marcha un negocio,
su estrategia de internacionalización, ¿dónde pensáis que debería focalizarla? Bueno, yo primero le diría que haga un poco de análisis, ¿no? Antes de empezar a reflexionar, tener datos, planificar, sobre todo planificar y sobre todo pues apoyarse con todos los recursos que están a su disposición. En media hora hemos hablado de un montón de servicios, de recursos que están a disposición y que desde muchas entidades pues estamos aquí para ayudarles, ¿no? Y por lo tanto que aprovechen todos los recursos que existen y que desde el día 1 lo tengan claro que se debe conectarse al mundo si uno quiere crecer, ¿no? Por mi parte, poco más que añadir, simplemente decir que las empresas, las startups son todas distintas, ¿no? Pero yo creo que el sector público, ya sea regional o de la Administración central, somos iguales en el sentido que si tuviera que decir dos palabras tendría que decir servicio público, es decir, servicio a las empresas, estamos ahí para lo que necesitéis, y flexibilidad. Vamos a tratar de hacer lo máximo de lo que nos estáis pidiendo utilizando los instrumentos, o si no nos lo inventamos y nos lo podemos inventar. Y luego a mí me gustaría concluir también diciendo que bueno, dos cosas más. Una, que las agencias de promoción comercial o de inversiones suplimos un fallo de mercado, no creo que es el fallo informativo, ¿no? Yo creo que ahí está el origen de todo. Por las características que tenemos y por la red que tenemos, podemos dar información a la empresa que es imposible que la empresa lo consiga por otras vías. Igual que la empresa tiene información que ni queremos saber ni debemos saber, ¿no? Pero hay cierta información que solo a través de agencias como Axio, en nuestro caso ICEX, podemos proporcionar a la empresa para que tome las mejores decisiones. Y finalmente yo creo que los instrumentos que hemos comentado aquí son complementarios en su grandísima medida. Yo, si fuera una startup de Barcelona, una startup catalana, me plantearía los instrumentos que tiene Axio y allá donde no llega Axio y yo creo que tengo necesidades, voy a ver los instrumentos que ICEX me proporciona para utilizarlos. Y además me consta que Axio lo hace en ese sentido. Y lo mismo en el otro lado, el que decida empezar por ICEX, a ver qué instrumentos tiene, allá donde no llegamos, que hay muchos campos en los que no llegamos, Axio seguramente pues tendrá una solución para esa necesidad que tiene la empresa. Yo creo que ese mensaje de complementariedad es importante y lo quería remarcar. Correcto. Yo, como cierre, porque ya estamos en el límite, simplemente, oye, pues aportar también esa parte de complemento que es la parte financiera, que antes comentaba de Cristina, es decir, oye, que contéis también con CaixaBank, pues para lo que se pueda necesitar a nivel de asesoramiento en nuestras oficinas. La financiación es importante porque es una inversión, hay que ver la internacionalización como una parte de inversión, contar con nuestros especialistas. Y yo creo que el complemento, tanto a nivel de la parte pública que podéis dar apoyo como la parte también privada que damos la financiación, que salgáis al reto, que es importante el salir a buscar mercados nuevos, buscar el crecimiento, buscar alternativas, poder equilibrar las demandas o aquellas demandas que hay en mercados interiores con la parte exterior. O sea que yo creo que es la parte más eficiente que puede tener un negocio para el crecimiento. Que no lo tengáis miedo a eso, que contéis también con Axio, que contéis con ICEX, que contéis con CaixaBank. Voy a agradeceros tanto a Cristina como Chema la aportación. Estamos luego por aquí si tenéis alguna duda. Voy a agradecer a todos la asistencia y muchísimas gracias. Gracias.